Nunca imaginé que el hombre con el que me casé sería el mismo que intentaría echarme de mi propia casa. Suena ridículo, ¿verdad? Pero la vida tiene una forma cruel y retorcida de burlarse de nosotros. Todo comenzó con los pequeños cambios. Al principio, eran casi imperceptibles. Llegadas tarde a casa, una nueva fragancia en su ropa, una ausencia que se sentía más fuerte que su presencia. Álvaro y yo llevábamos 8 años de matrimonio. No era perfecto, pero siempre pensé que teníamos algo sólido, hasta que empecé a ver las grietas. Una noche, mientras él dormía, revisé su teléfono. No es algo de lo que me enorgullezca, pero cuando una mujer siente que le están engañando, se convierte en detective, espía y verdugo al mismo tiempo. Y ahí estaban mensajes de otra mujer, fotos, promesas de amor. Te extraño, que me heló la sangre. No reaccioné de inmediato. No hice una escena. No lo confronté en ese momento. En lugar de eso, lo observé. Las llamadas secretas en la madrugada. El perfume ajeno impregnado en sus camisas. Las excusas cada vez más flojas. Y luego llegó el golpe final. Creo que deberíamos separarnos, me dijo una tarde, con la seguridad de un hombre que cree que tiene el control absoluto. Me quedé en silencio, observándolo como si estuviera escuchando a un desconocido. ¿Y eso de dónde viene? Él suspiró, como si realmente le costara trabajo explicarlo. Como si él fuera la víctima. No estamos bien, Clara. Las cosas han cambiado. No eres la misma. No soy el mismo. Creo que necesitamos empezar de nuevo. ¿Empezar de nuevo? Repetí, cada uno por su cuenta. Apreté los puños bajo la mesa. Quería gritarle en la cara que sabía de su amante, que conocía cada mentira que había dicho, pero me contuve. Quería verlo jugar su última carta. Supongo que entiendes lo que esto significa, añadió, con una mueca de lástima fingida. Creo que lo mejor es que te vayas de la casa. Silencio. 1 segundo. 2. Después, solté una carcajada. No pude evitarlo. No una risa fingida ni amarga. Una real. Una que lo descolocó por completo. ¿Me estás echando de mi casa, Clara? Se pasó la mano por el cabello, incómodo. No quiero que suene así, pero es lo mejor. ¿Lo mejor para quién? Desvió la mirada. No hacía falta que lo dijera. Para él, para la otra mujer, para su nueva vida sin mí. Me levanté de la mesa con una tranquilidad que no sentía en absoluto. Caminé hasta la ventana, observando el jardín que yo misma había mandado diseñar, las paredes que yo había elegido, los muebles que yo había comprado. Y luego lo miré. Él no tenía ni idea, no tenía ni la más remota idea. La casa no era suya, era mía. Pero en lugar de decírselo, en lugar de explotar en ese instante, decidí jugar mi carta con paciencia. Porque si algo había aprendido en estos años con Álvaro, era que el que se apresura en un juego como este, pierde. Así que me volví hacia él con una sonrisa leve y asentí. Está bien. Vi el alivio cruzar su rostro. Pensó que lo había aceptado sin pelea. Pensó que había ganado. No tenía idea de lo que se avecinaba. Álvaro pensó que había ganado. Se levantó de la mesa con la seguridad de un hombre que cree haber resuelto un problema. Caminó hasta la cocina, abrió el refrigerador y sacó una cerveza, como si mi vida, mi matrimonio y mi dignidad fueran cosas que podía descartar con la misma facilidad con la que aplastaría una lata vacía. Yo me quedé ahí, inmóvil, observándolo desde la distancia. Quería grabarme ese momento en la memoria. La arrogancia en su postura, la manera en que ni siquiera se molestó en fingir tristeza o culpa, solo satisfacción. Creo que lo mejor será que te tomes un tiempo para empacar, dijo, dándole un trago a su cerveza. Puedo quedarme en un hotel unos días mientras organizas todo. Lo miré con incredulidad. ¿En un hotel? Sí, claro. No quiero presionarte, dijo, como si fuera un hombre generoso, un santo dispuesto a darme un poco de tiempo antes de echarme a la calle. Casi me reí otra vez. Casi. Qué considerado de tu parte, murmuré. Álvaro no captó el sarcasmo, solo asintió con una sonrisa condescendiente. Será mejor así, sin tensiones. Ya luego hablamos de los detalles del divorcio. Esa palabra me golpeó más fuerte de lo que esperaba. Divorcio. No porque no lo hubiera visto venir, sino porque, al decirla en voz alta, Álvaro estaba dejando claro que para él ya todo estaba decidido. Y aún así, no tenía ni idea de lo que estaba a punto de suceder. Él pensaba que estaba echándome de su casa. Pensaba que yo tenía que empacar mis cosas y salir con la cabeza baja, derrotada. Pero no sabía nada. Así que le sonreí. Está bien. Álvaro parpadeó, como si esperara resistencia, llanto, súplicas. No las obtuvo. Bien, dijo, confundido por mi calma. Me iré esta noche entonces. Me limité a asentir. Observé cómo subía las escaleras con paso seguro, cómo cerraba la puerta de nuestra habitación y comenzaba a empacar. Lo escuché mover sus cosas, abrir cajones,
arrastrar la maleta por el suelo de madera. Todo mientras yo permanecía en la sala, con una sonrisa oculta tras mi vaso de vino. Me tomé mi tiempo. Dejé que empacara. Dejé que bajara con su maleta en la mano, que me diera un último vistazo antes de salir por la puerta con su aire de victoria. Y luego, esperé hasta la mañana siguiente, cuando él me llamó con un tono extrañamente amable. ¿Cómo estás?, preguntó, como si le importara. Bien, respondí con tranquilidad. Escucha, se aclaró la garganta. Estuve pensando que quizás podríamos hacer esto lo más sencillo posible. No quiero peleas ni problemas con la casa ni con nada de eso. Ahí estaba, lo que realmente le importaba. Me alegra oír eso, dije con dulzura fingida, porque, bueno, Álvaro, hay algo que no sabes. Ah, sí, ¿qué cosa? Sonreí. La casa no es tuya. Silencio. Un silencio pesado, denso, largo. ¿Cómo?, dijo al fin, con un tono seco. La casa no es tuya, repetí. Nunca lo fue. Es mía. Clara, no digas tonterías. No es ninguna tontería, repliqué con calma. Cuando nos casamos, mi abuela me dejó esta casa. Está a mi nombre desde siempre. Tú nunca la compraste. Nunca fue tuya. No podía verlo, pero sabía que su rostro estaba cambiando, que su mente estaba tratando de procesar lo que acababa de decirle. Eso es imposible, soltó al fin, con furia contenida. Yo pagué muchas cosas en esa casa. Sí, claro. Compraste un televisor y un sofá, pero las paredes, el techo, los cimientos, eso es mío. Clara, no puedes hacer esto. ¿Hacer qué? ¿Quedarme en mi propia casa? ¿La casa de la que intentaste echarme? Se quedó callado. Por primera vez, Álvaro se daba cuenta de que el juego había cambiado. Y esta vez, yo tenía todas las cartas en la mano. El silencio de Álvaro se sintió como un triunfo. Durante años, él había sido el que tenía el control, el que tomaba las decisiones sin consultarme, el que creía que yo siempre estaría ahí, esperando, aguantando. Pero ahora, él estaba del otro lado, tratando de comprender cómo su pequeño castillo de arena se desmoronaba con una sola verdad. Clara. Su voz sonó tensa, llena de incredulidad. No puedes estar hablando en serio. Oh, Álvaro, jamás había hablado con tanta seriedad. La línea quedó en silencio por un instante, pero podía imaginarlo. Sus ojos oscuros llenos de frustración, su mandíbula apretada, la forma en que pasaría la mano por su cabello, tratando de encontrar una salida. Mira, tenemos que hablar, dijo al fin. ¿Hablar? Qué curioso. Cuando me dijiste que debía empacar mis cosas y largarme, no parecías muy interesado en hablar. No hagas esto más difícil. ¿Difícil? Reí con amargura. ¿Para quién, Álvaro? ¿Para ti? ¿Para tu amante? Un gruñido de fastidio escapó de sus labios. Las cosas no son así. Ah, ¿no? Entonces, ¿cómo son? Ilumíname. No quiero discutir por teléfono. Voy a la casa y hablamos. ¿A cuál casa? ¿A la mía? El golpe de realidad volvió a hundirse en él. Clara, no, no vengas. No tienes nada que hacer aquí. Esa también es mi casa. No, no lo es, repliqué con frialdad. Y si intentas venir, te aseguro que no será una conversación tranquila. Colgué antes de que pudiera seguir discutiendo. Dejé el teléfono sobre la mesa y me recosté en el sofá, sintiendo por primera vez en mucho tiempo que tenía el control. Pero sabía que esto no terminaría ahí. Álvaro no era de los que aceptaban perder, y tenía razón. A las 2 horas, su auto se estacionó frente a la casa. Lo observé desde la ventana, con los brazos cruzados, viendo cómo bajaba con una expresión de furia contenida. Se veía como un hombre que estaba a punto de exigir lo que cree que le pertenece. No le abrí la puerta cuando tocó. Clara, abre. Silencio. No voy a discutir contigo desde la calle. Más silencio. Entonces, su paciencia se agotó y golpeó la puerta con más fuerza. Maldita sea. Clara, abre esta puerta. Tomé una profunda bocanada de aire y, con una calma deliberada, la abrí lentamente. Me apoyé contra el marco, con una ceja en alto. Sí, sus ojos ardían de rabia. No puedes echarme así. No te estoy echando. Tú mismo dijiste que te irías, pues ya olvidaste tu gran gesto de nobleza. No seas infantil. Infantil, murmuré. ¿Es infantil quedarme en mi propia casa? Porque si mal no recuerdo, el que quiso echarme fuiste tú. Álvaro apretó los dientes. Necesitamos arreglar esto de una manera justa. ¿Justa? Me reí. ¿Sabes qué es justo? Que te largues y no vuelvas a pisar esta casa. Clara, basta. No, Álvaro, ya no más. Su rostro se tensó. Entonces bajó el tono de voz, intentando recuperar el control. Escucha, sé que estás dolida, lo entiendo, pero esto es un matrimonio. No podemos simplemente acabar con todo así. Ahora sí somos un matrimonio, qué conveniente. Vamos a calmarnos. No quiero calmarme, espeté. Quiero que entiendas que esto no es tuyo, no esta casa, no mi vida.
Vi cómo su confianza se resquebrajaba. Clara, no puedo simplemente quedarme sin nada. Ahí estaba. La verdadera razón de su súbita insistencia en arreglar las cosas. No era por mí, no era por el matrimonio. Era porque había apostado todo a esta casa. Porque pensó que saldría de aquí con todo, mientras yo me iría con nada. Dio un paso hacia mí, y levanté la mano para detenerlo. Si pones un pie dentro, llamaré a la policía. No harías eso. No, pruébame. Nuestros ojos se encontraron. Por un instante, creí que iba a desafiarme, pero luego, como si finalmente comprendiera, dio un paso atrás. Esto no ha terminado, gruñó. Le dediqué una sonrisa gélida. Para ti, sí. Cerré la puerta en su cara, sintiendo una satisfacción deliciosa recorrerme el cuerpo, pero en el fondo, sabía que Álvaro no se rendiría tan fácilmente, y lo que vendría después sería aún peor. Desde el otro lado de la puerta, escuché el sonido de sus pasos alejándose, el golpe seco de la puerta del auto y el rugido del motor al arrancar. Álvaro se había ido, por ahora, pero yo sabía que esto no había terminado, y no me equivoqué. Los primeros días fueron extrañamente tranquilos. No me llamó, no intentó volver a la casa, no hizo ningún movimiento evidente, pero yo conocía demasiado bien a Álvaro. Su silencio no era resignación, era estrategia, y su golpe no tardó en llegar. El viernes por la mañana, cuando bajé a revisar el buzón, encontré un sobre grande esperándome. Mi corazón latió con fuerza en cuanto vi el remitente, un bufete de abogados. Lo abrí con manos temblorosas. Demanda de división de bienes. Solté una carcajada. Estaba intentando quitarme mi casa. El muy desgraciado realmente pensaba que podía hacerlo. Fui directamente con mi abogado, un viejo amigo de mi familia, que no tardó en soltar un bufido al leer los papeles. Esto es basura, dijo, arrojándolo sobre el escritorio. No tiene derecho a nada. Pero él no se va a rendir, dije con amargura. Mi abogado me miró con comprensión. No, no lo hará, pero no te preocupes. Clara, la ley está de tu lado. Sabía que tenía razón, pero eso no hacía que el nudo en mi estómago desapareciera. Y tenía motivos para estar preocupada. Porque Álvaro no se conformó con los abogados. Una semana después, me encontré con su siguiente jugada sucia. Volvía del supermercado cuando vi su auto estacionado frente a la casa. Pero él no estaba solo, estaba con ella, la amante, una mujer alta, delgada, con el cabello perfectamente arreglado y unos labios pintados de rojo que se curvaban en una sonrisa burlona. El descaro me revolvió el estómago. Álvaro se apoyaba contra su auto con una expresión de triunfo, como si estuviera esperando ver mi reacción. No le daría ese placer. Pasé junto a ellos con la cabeza en alto, ignorando su presencia, pero cuando metí la llave en la cerradura, su voz me detuvo. ¿No vas a saludar, Clara? Apreté los dientes antes de girarme lentamente. No tengo nada que decirte. Vaya, qué fría, se burló la mujer, enredando su brazo en el de Álvaro. No me sorprende que él haya buscado a alguien más. La sangre me hirvió. Álvaro sonrió, disfrutando la provocación. Solo pasábamos a ver la casa, dijo con ligereza. Nunca está de más recordar lo que pronto será mío. Mi control se rompió. Esta casa nunca será tuya, Álvaro. Ya veremos. Di un paso hacia él, obligándolo a sostener mi mirada. No tienes idea de con quién te metiste. La sonrisa en su rostro vaciló por una fracción de segundo, pero no dijo nada. En cambio, se volvió hacia su amante y le susurró algo al oído, haciéndola reír antes de rodear su cintura y besarla frente a mí. Quería que me quebrara. Quería verme herida, pero lo único que logró fue encender un fuego dentro de mí. Esa guerra que él había comenzado, ahora iba a jugarla a mi manera. Sabía que necesitaba hacer algo más que esperar y defenderme, así que empecé a investigar. Llamé a viejos contactos, busqué información, removí cada piedra en el camino de Álvaro. Y entonces, encontré su punto débil: deudas. Álvaro tenía más deudas de las que jamás había imaginado. Había pedido préstamos, tenía tarjetas de crédito al límite, y para rematarlo, la empresa donde trabajaba estaba en crisis. Sonreí con satisfacción. Ya tenía la llave para su destrucción. Esperé mi momento, y cuando llegó, lo disfruté. Una tarde, lo cité en una cafetería. Al principio se negó, pero cuando le mencioné que tenía una propuesta para él, su avaricia lo hizo aceptar. Se presentó con su aire de superioridad habitual, pero sus ojeras delataban que las cosas no iban tan bien como quería aparentar. No tengo todo el día, Clara. Saqué un sobre de mi bolso y lo empujé hacia él. Abre eso. Me miró con desconfianza antes de hacerlo. Y ahí, en blanco y negro, estaban sus deudas, sus movimientos financieros, todo lo que había tratado de ocultar. Su rostro se tornó pálido. ¿Cómo conseguiste esto? No subestimes a una mujer con razones para vengarse.
apretó los dientes. ¿Qué quieres? Me incliné sobre la mesa, disfrutando su desesperación. Quiero que firmes los papeles del divorcio sin pelear por la casa. No lo haré. Ah, claro que lo harás, dije con una sonrisa. O estos documentos llegarán a manos de las personas equivocadas. Su mandíbula se tensó. Esto es chantaje. Ah, sí, qué ironía, viniendo de ti. El silencio entre nosotros se volvió espeso. Finalmente, Álvaro exhaló con rabia. Está bien, firmaré. Me recosté en mi silla con satisfacción. Sabía que verías la razón. Pero mientras él miraba los documentos con resentimiento, supe que aún no había terminado. Sabía que su orgullo no le permitiría aceptar la derrota tan fácilmente, y que su último golpe aún estaba por venir. Cuando Álvaro firmó los papeles del divorcio, supe que aquello no era el final. No porque aún tuviera derecho a nada, la casa era mía y la ley estaba de mi lado, sino porque él no era de los que aceptaban perder. La última vez que nos vimos en aquella cafetería, vi algo en sus ojos, algo oscuro, hirviente, rencor, y los hombres como Álvaro no olvidan. Durante los días siguientes, me mantuve alerta. Me aseguré de cambiar todas las cerraduras de la casa, reforzar la seguridad, incluso hablé con mi abogado para garantizar que no existiera ninguna laguna legal que él pudiera aprovechar. Pero nunca imaginé hasta dónde llegaría. Eran las 2 de la madrugada cuando me despertó un ruido en la planta baja. Al principio, pensé que lo había imaginado, pero entonces, lo escuché de nuevo, vidrio rompiéndose. Me incorporé de golpe, el corazón latiéndome en los oídos. Me levanté lentamente, descalza, sin hacer ruido, y cogí el teléfono de la mesita de noche. Llamé a emergencias. Policía. ¿Cuál es su emergencia? Alguien entró a mi casa. Mi voz era apenas un susurro. ¿Se encuentra en un lugar seguro? En mi habitación, en el segundo piso. Manténgase en la línea. Unidades en camino. Colgué. No podía esperar. Fui hacia el armario, donde guardaba algo que jamás había pensado usar. Una pistola. La había comprado después de la separación, cuando entendí que el peligro podía venir de donde menos lo esperara. Y ahora estaba a punto de comprobarlo. Salí de la habitación con la pistola firme en mis manos y bajé las escaleras lentamente. La adrenalina me mantenía alerta. La casa estaba en Pinambres, pero vi la silueta. Álvaro. No estaba solo. Vi a su amante a su lado, revisando cajones, hurgando en mis cosas. Estaban robándome. La furia me cegó. Encendí las luces de golpe y los apunté con la pistola. No se muevan. Álvaro se giró bruscamente. Sus ojos se abrieron con sorpresa, pero en segundos se torcieron en una expresión de burla. ¿Qué demonios crees que estás haciendo, Clara? Su amante palideció, dando un paso atrás. Tienes un arma. Lo que tengo es paciencia agotada, escupí. ¿Qué demonios están haciendo en mi casa? Álvaro sonrió con arrogancia. Solo recuperando lo que es mío. ¿Tuyo? Reí con desprecio. Nada de aquí te pertenece. Estás equivocada, dijo con calma, metiendo una mano en su chaqueta. Tengo algo que cambiará todo. Un escalofrío me recorrió la espalda. No te muevas. Pero fue demasiado tarde. Sacó un sobrehilo, arrojó sobre la mesa. Estos son documentos que prueban que tengo derecho a la casa. Firmaste algunos papeles hace años sin darte cuenta. Mi boca se secó. No, no era posible. Me acerqué lentamente y revisé los documentos. Eran legítimos. Me sentí mareada. ¿Cómo? Oh, Clara, susurró él, divertido. Siempre fuiste tan confiada. Mi mente trabajaba a toda velocidad. Recordé, hace años, cuando compramos la casa, Álvaro insistió en manejar ciertos trámites. Me pidió firmar documentos, asegurándome que eran formales. Fui una estúpida. Te dije que esto no había terminado, susurró con crueldad. El sonido de sirenas se escuchó en la distancia. Su amante entró en pánico. Tenemos que irnos. Pero Álvaro no se movió. Se quedó mirándome, con la satisfacción de un hombre que cree haber ganado. Voy a quitarte esta casa, Clara, y cuando lo haga, no tendrás a dónde ir. Ya veremos quién gana esta vez. La policía irrumpió en la casa en ese instante. Gritos, órdenes, caos. Álvaro y su amante fueron arrestados. El cargo principal, allanamiento de morada y robo. Los documentos que me presentó no fueron suficientes para sacarlo de problemas, y cuando mi abogado investigó más a fondo, encontramos que había falsificado algunas firmas en los trámites. Eso lo hundió, y lo mejor de todo, mientras él peleaba por no terminar en prisión, la casa seguía siendo mía. Álvaro lo había perdido todo, y esta vez, no había nada que pudiera hacer al respecto. Lo vi una última vez en la corte, cuando lo sentenciaron. Me miró con furia, con rencor. Yo solo le sonreí. Él había jugado sucio, pero yo había ganado la guerra, y jamás volvería a ser la mujer a la que podían pisotear.